Rendir cuentas. ¿Ese concepto lo hace ir a buscar una aspirina? Ajá, eso pensé. Es uno de esos conceptos que nos incomodan, probablemente porque hay muchas ideas negativas en cuanto a lo que rendir cuentas representa. Una definición del concepto de rendir cuentas es culpabilidad, simple y sencillamente. En los años que llevo en este trabajo, este es el lío más grande que he visto. Lo que yo quiero saber es quién va a rendir cuentas de esto. Buenas noticias. La terminal nueva que diseñamos es un éxito. Va a aparecer en la revista Alta Computación el mes próximo. En otra definición, yo doy cuentas cuando las cosas resultan bien, pero cuando no, resulta que el culpable es otro. ¿Ya viste lo que pasó con esa pesadilla de los pedidos cancelados en su departamento? Sí. Beatriz tiene que rendir cuentas por hacer que todo el equipo fallara en eso. Es una vergüenza. Ella provocó que hubiera muchos clientes descontentos sin mencionar los pedidos cancelados. Como todos saben bien, cada miembro de nuestra organización debe rendir cuentas por la calidad y el compromiso con la comunidad. Algunas personas usan rendir cuentas cuando de lo que están hablando es del papeleo. Ese es el motivo por el que estoy orgulloso de presentarles nuestro programa integral de rendir cuentas y revisión de costos. Culpa, falla, papeleo. ¿Les suenan conocidas estas definiciones de rendir cuentas? Eso pensé. Buenas noticias, porque hoy no vamos a hablar de ninguna de esas definiciones. En este programa vamos a aprender algunas nuevas y poderosas definiciones de rendir cuentas, de qué se trata y de cómo funciona en realidad. Y si, como yo, ustedes han sentido que el rendir cuentas se trataba de controlar a las personas, tengo buenas noticias. El tipo de rendición de cuentas del que vamos a hablar les dará control sobre sus propias acciones y sobre su éxito personal. Serán más eficaces y establecerán relaciones más positivas con su jefe y con sus compañeros. Y si usted es un gerente o un supervisor, podrá construir un equipo más eficaz en el que la gente pueda desarrollarse y aprender en conjunto. Es sobre rendir cuentas que funciona. Empecemos. 3 conceptos: responsabilidad, facultar, rendir cuentas. Como vamos a ver más adelante, estos 3 conceptos están muy conectados, pero veamos cada uno de ellos por separado. Primero, responsabilidad. Ahora, como todos ustedes bien lo saben, responsabilidad comprende 2 cosas: algo que se tiene que hacer y alguien que desea hacerlo. En el turno de la mañana pienso que estamos cubiertos, pero hay un problema en el que necesito su ayuda. Los 6 equipos F tienen faltantes de partes constantemente. Alguien tiene que descubrir qué está sucediendo. Aarón, ¿lo harías tú? Creo que sí. Bueno, es todo. Nos veremos más tarde. Muy bien, aquí hay algo que parece una tarea por cumplir. Y creo que Aarón la va a hacer. Pero, ¿ustedes se sorprenderían si Aarón no tuviera éxito al cumplir la tarea? Yo tampoco. ¿Y saben por qué? Porque no hubo un acuerdo claro entre Carlos y Aarón sobre lo que se debía de hacer. Un acuerdo claro comprende 4 cosas: establecer cuál será la tarea, identificar quién es el dueño de esa tarea, estar de acuerdo en los resultados que se van a obtener y cuándo debe ser terminada. Idealmente el acuerdo debería hacerse por escrito. Ahora viene una de esas definiciones de las que les estaba hablando. Así es que, si están tomando notas, por favor escriban esta definición. La responsabilidad es un estado mental de propiedad de la tarea antes de los hechos. Responsabilidad no es algo que hacemos. Es un modo de pensar. Significa hacerse dueños de un proyecto o de una tarea antes de saber cómo va a resultar. Ahora veamos cómo se ven las cosas diferentes cuando Carlos y Aarón usan esta definición de responsabilidad y establecen un acuerdo muy claro. En el turno de la mañana pienso que estamos cubiertos, pero... sí, hay un problema en el que necesito su ayuda.
Los 6 equipos F tienen faltantes de partes constantemente, especialmente durante las épocas de alta producción. Estamos utilizando mucho tiempo buscando partes. Eso está mejor. Carlos está explicando por qué resolver el problema es importante. También les está dando una imagen del conjunto. Esto va a ayudar a que su equipo quiera tomar la responsabilidad. Así es que necesitas que alguien se haga responsable de resolver este problema. Sí, y para que haga algunas recomendaciones para corregirlo. Muy bien. Los dos están tomando la responsabilidad para poner en claro qué tipo de resultados necesita el equipo. Pero, ¿quién va a hacerse dueño? Aarón, ¿qué me dices? Bueno, hemos tenido faltantes durante todo el tiempo que he estado aquí y sé que es un problema para el equipo. Pero no estoy muy seguro de que haya una solución. Y si la hay, no sé si soy la persona ideal para encontrarla. Entiendo, y yo tampoco lo sé. Lo que sí sé es que nos está costando tiempo y dinero y no lo podemos ignorar. Debemos notar que Carlos no se está inclinando a pensar a si Aarón resolverá o no el problema. Por ahora, él se está enfocando en la tarea y en si Aarón querrá aceptar asumir la propiedad para hacer algunas recomendaciones. Lo que yo necesito en este momento es saber si lo vas a tomar. Alguien tiene que ser el dueño de esto. Sí, yo lo puedo hacer. Yo seré el dueño. Muy bien. ¿Para cuándo crees que podrás responsabilizarte de analizar el problema y dar algunas recomendaciones al equipo por escrito? Digamos que... el miércoles próximo a las 5. Excelente. Contamos contigo. Gracias por aceptarla. Seré el dueño. Muy bien. Para que la responsabilidad realmente funcione, alguien tiene que ser el propietario del problema y se tiene que establecer un acuerdo claro. Carlos y Aarón estuvieron mucho mejor en esta ocasión. Establecieron la tarea, analizaron el problema de las partes y Aarón estuvo de acuerdo en ser el dueño de la tarea. El resultado fue identificado como un reporte por escrito con recomendaciones para la solución. Y el para cuándo fue específico, el miércoles próximo a las 5. Notemos que Aarón asumió la responsabilidad de la tarea antes de saber cómo iba a resultar. A eso se le llama un estado mental responsable. Y algo más sobre la responsabilidad. Es muy importante saber quién está haciendo qué cuando estamos en un grupo. Piensen ustedes en una junta típica, del tipo que se alarga por varias horas y en donde no ocurre nada productivo ni se hace nada. Hay una razón por lo que sucede esto. Tiene que ver con lo que vamos a llamar el síndrome de nosotros. Me da gusto decirles que la compañía está avanzando con esa línea de información de productos sobre demanda. Se nos ha dado luz verde para diseñarla e implementarla. Nosotros no deberíamos restringir la información al fax. Necesitamos que esté disponible en la red. Nosotros no podemos omitir los teléfonos celulares y los localizadores. Nosotros deberíamos reunirnos con las compañías de comunicación. Nosotros deberíamos enviar las actualizaciones a nuestros clientes. Nosotros necesitamos capacitación en línea. Nosotros necesitamos contratar diseñadores. Nosotros podemos dar cursos en línea. Necesitamos maximizar el sistema. Necesitamos establecer sistemas. Debemos ser consistentes. Nosotros necesitamos... ¿Ven lo que quiero decir? Nosotros necesitamos hacer esto. Nosotros deberíamos hacerlo. El síndrome de nosotros. Permítanme preguntarles, ¿qué tan factible será que cualquiera lleve a la práctica estas ideas? Muy poco o nada, porque ninguna de estas ideas tienen un dueño. El hecho es que nosotros no podemos hacer nada. Las tareas solo tienen la oportunidad de realizarse cuando tienen un yo, una persona que tenga el deseo de tomar la responsabilidad personal y la propiedad. Simplemente un nosotros sin dueño es un nosotros que no se hace. Nosotros podríamos enviar automáticamente las actualizaciones a los clientes. Nosotros necesitamos un nuevo esquema para nuestro catálogo. Cada vez que usted o su equipo identifica algo que nosotros tenemos que hacer, se vuelve muy crítico establecerle un propietario y un acuerdo claro. Disculpen, Rafael, ¿te estás ofreciendo para hacer la investigación para implementar las actualizaciones por correo electrónico? ¿Quién, yo? No. Solo estaba diciendo que necesitamos verlo entre todos. ¿Por qué? Todas esas son buenas ideas, pero a menos que alguien se haga el dueño de algunas de ellas, seguiremos reuniéndonos la próxima semana sin que ocurra nada. Bueno, ¿puedo hablar con Francisco de IT para ver qué se necesita para agregar una sección nueva a nuestra página? Yo me adueño de eso. Muy bien, gracias. ¿Crees que podrás darnos un reporte de lo que obtuviste en nuestra reunión de la semana próxima, incluyendo costo y tiempo para crear la sección nueva? Sí,
Me comprometo a eso. Muy bien. Yo puedo llamar a la gente de teléfonos para ver cómo podemos trabajar con ellos. Excelente. Tanto en grupos como personalmente, podemos tomar responsabilidad haciéndonos dueños de los proyectos, haciendo un acuerdo claro, escribiéndolo, identificando los beneficios de completar la tarea, manteniéndose enfocados en ellos. Y hay que evitar el síndrome de nosotros, asegurándonos de que todas las tareas tienen un dueño. Si responsabilidad significa hacerse dueño de una tarea, el paso siguiente es que el dueño actúe para completar la tarea. El modo de hacerlo es a través de facultar, algunas veces llamado autofacultar. Les voy a compartir un pequeño secreto. No hay ninguna otra clase. Carmen, estoy revisando los acuerdos que tomamos en la Junta y estaba viendo por qué algunos de los pacientes tienen infecciones en donde se les ponen las inyecciones. Ese era tuyo, ¿verdad? Ah, sí. Se vence al final de la semana. ¿Cómo va? Ah, sí, bueno, lo revisé. Pero va a necesitar que revise los registros de pacientes que ya han sido dados de alta y sus datos ya han sido archivados. ¿Y? Parece que Carmen estuvo de acuerdo de hacerse dueña de la tarea, pero no estoy seguro de que está facultada para completarla. ¿Estuviste de acuerdo en revisarlo? Sí, pero, bueno, ¿para qué tenemos una especialista en control de infecciones? Diana es responsable para actuar en tendencias cuando las identificamos. Pero la seguridad y el bienestar de nuestros pacientes no es un departamento. Todos estamos facultados cuando es necesario. Yo estoy comprometida con la seguridad de los pacientes como todos, pero no pienso que tengo la autoridad para ir a revisar archivos. ¿La tengo? En realidad, con la dificultad con la que se ha encontrado Carmen es muy común. Está confundiendo el facultar con autoridad. Pero las dos cosas son totalmente diferentes. La autoridad se nos puede dar por alguien, pero solo nosotros mismos nos podemos autofacultar. Carmen probablemente no tiene la autoridad para ver los archivos de los pacientes, pero ella podría autofacultarse para encontrar quién la tiene. El facultar consiste en tomar una acción personal para asegurarse de que se obtenga un resultado acordado. Aquí es donde el dueño de una tarea se pone a trabajar decidiendo los pasos que se necesitan tomar para alcanzar el resultado, pidiendo a otros su ayuda si es necesario, superando las barreras y manteniéndose en ruta. Cuando nos autofacultamos verdaderamente, hacemos lo que se necesite, dentro de lo razonable y de las reglas de la organización, para que se haga el trabajo, aunque esto signifique salirnos un poco de la zona de comodidad. Carmen, he estado pensando en lo que me dijiste en cuanto a no tener la autoridad para ver los archivos. Sí, tendría que ser Carlota, ¿no? Ella es la supervisora del piso. Carmen, cuando hicimos el acuerdo y aceptaste la responsabilidad para ver el problema de las inyecciones, acordaste en llevar esa tarea adelante a pesar de cualquier obstáculo. Muy bien. Nancy le está ayudando a Carmen para ver que no necesitaba detener el avance de su tarea solo porque se encontró con una barrera sobre su nivel de autoridad. Tienes razón. Debería haber verificado contigo o con Carlota, supongo. Como supervisora de piso, Carlota sin duda sería la que sabe. ¿Podríamos hablar con Carlota ahora mismo? Al hacerse dueña de la tarea y al autofacultarse para buscar algunas aclaraciones, Carmen se puso en la ruta para tener un resultado exitoso para ella, para su equipo y para sus pacientes. Hemos aprendido lo que significa la responsabilidad antes de los hechos y lo que significa el autofacultarse para actuar. ¿Qué queda? El último paso, que es el rendir cuentas. El rendir cuentas es el deseo personal, después de que ocurren las cosas, de responder por el resultado de su conducta y de sus acciones, independientemente de cómo hayan resultado. La etapa de rendir cuentas es donde usted mira hacia atrás, revisa el acuerdo, ve si completó todos los pasos, y si los resultados fueron exitosos, celebra su logro. Si no, evita el echar la culpa. En lugar de hacerlo, toma la responsabilidad de corregir el problema y aprende de su experiencia para que lo pueda hacer mejor la próxima vez.
Si somos los dueños de una tarea desde el principio y nos facultamos para llevarla hacia adelante, resulta importante que querramos ser dueños de nuestros resultados después de que la tarea esté terminada. Cuando las cosas salen bien, eso es muy fácil. Pero cuando los resultados no son como esperábamos, en ocasiones nos sentimos inclinados a echar la culpa a cualquiera, menos a nosotros. Estamos a una semana de lanzar el nuevo programa de contabilidad y me dices que hay un problema muy serio con el programa que desarrolló tu equipo. Nos podría costar muchísimo dinero en embarques perdidos. ¿De veras? ¿Tú tenías la responsabilidad de ese proyecto? Sí, desafortunadamente. ¿Y no hubo problemas especiales durante la programación? Como gerente de Tony, Carlota le está recordando que estuvo de acuerdo en ser responsable de la tarea y que él se autofacultó para completarla. Hasta aquí vamos bien. Ya sé que no te gusta oír excusas, pero la culpa de todo esto tiene que ir al Departamento de Control de Calidad. Aquí está la palabra culpa. Claramente Tony no está dando cuentas de sus resultados. Un momento, Tony. Los dos teníamos muy claro que tú serías llamado a cuentas para la entrega de ese programa libre de fallas. Se trataba de un error de codificación. Control de Calidad debería de haberse dado cuenta. ¿Se dieron cuenta? Tony acaba de introducir la palabra deberían en la conversación. Ahora veamos lo que sucede. Yo debería tener más programadores asignados para esto. Me deberías haber dicho que este proyecto no tenía los recursos necesarios y más que todo deberías haber estado pendiente del control de calidad. Yo no debería ser inculpado de sus enredos. Pero me deberías haber comentado si había algún problema. Pues me deberías haber preguntado. Cuando alguien introduce la palabra deberías a la discusión, los deberías empiezan a volar a todas partes. Y antes de que lo note, el rendir cuentas se acabó. ¿Por qué? Porque el deberías está en pasado y se refiere a culpa. Si nosotros tenemos el compromiso de alcanzar el éxito en conjunto, no podemos vivir en el pasado o en el mundo de la culpabilidad. Yo sé que están pensando que si rendir cuentas no tiene nada que ver con inculpar y con deberíamos o teníamos que, ¿de qué se trata? La respuesta regresa a acuerdos claros. ¿Lo recuerda? Los acuerdos claros no solo están dentro de las etapas de responsabilidad y de facultar, sino que tienen un papel en los 3 pasos de una tarea. En realidad, los acuerdos claros son el pegamento que mantiene el rendir cuentas unido. Específicamente, ¿cómo tienen que ver los acuerdos claros en la etapa de rendir cuentas? Funciona así. El poder rendir cuentas se refiere a que nosotros somos los dueños de los resultados que producimos, buenos o malos. ¿Qué pasa cuando las tareas no salen tan bien? Bueno, regresamos a nuestros acuerdos originales. Y de ese modo, el resolver los problemas no se convierte en él dijo, ella dijo, o en el asunto de las culpas, sino que se refiere a que estuvimos de acuerdo desde el principio y en los resultados en que acordamos para rendir cuentas. Yo no debería cargar con su culpa. Me deberías haber dicho que había algún problema. Me deberías haber preguntado. Cuando empiece a oír los deberías, no se una a ellos. En vez de eso, enfóquese en alejar la conversación del pasado y de las culpas. Y regrese a lo que fue el acuerdo inicial. Yo no debería ser inculpado. Un momento. ¿Qué? Mira. Ya tuvimos 3 rounds de lo que tú y yo deberíamos haber hecho. Si lo que estás diciendo es que estoy mal... No estás mal. Es solo que el hablar de lo que no hicimos no nos va a ayudar para darnos cuenta de lo que tenemos que hacer ahora. Creo que tienes razón. ¿Qué quieres decir? Que los dos estuvimos de acuerdo en que tú darías cuentas de la entrega de ese programa. ¿De acuerdo? De acuerdo. Es importante que todos respondamos de nuestros resultados. Pero lo que realmente importa es... Lo que realmente importa es que el problema se resuelva. Y el único modo en que esto va a ocurrir es que alguien se haga responsable y dé cuentas del asunto. Alguien como... Muy bien, recibo el mensaje. Si voy a rendir cuentas de este programa, necesito ocuparme de cómo lo vamos a resolver. Bien, y los dos somos responsables de aprender de esto y de encontrar el modo de evitar que ocurra en programas futuros. Noten que al pasar por encima de las culpas, Carlota y Tony ahora se están enfocando en rendir cuentas mutuamente y en un resultado de éxito. Ahora que ya hemos recorrido todo el círculo, podría apostar que se preguntan, ¿qué sigue? Bueno, hemos llegado a la mejor parte de rendir cuentas.
Porque cuando realmente llegamos a ser dueños de nuestros resultados, buenos o malos, es cuando empezamos a aprender esas duras lecciones en relación con nosotros mismos, con nuestras habilidades y nuestras limitaciones. Es allí donde vemos nuestro resultado para que podamos hacer las cosas todavía mejor en la ocasión siguiente. Cuando hemos alcanzado la etapa de rendir cuentas, probablemente encontremos que algunas de las acciones que hicimos en el desarrollo de esa tarea eran eficaces y que algunas otras no eran tan eficaces. Al revisar sus acciones, usted puede aprender de su experiencia para que la próxima vez en que asuma la responsabilidad de una tarea, usted solo retenga las acciones y las conductas que fueron eficaces. Y lo más probable es que usted no vuelva a cometer los mismos errores. Pude detener los embarques del programa defectuoso y los reemplacé con un programa sin fallas. Muy bien. Ya sea que seamos empleados, gerentes o supervisores, todos somos responsables de hacernos dueños de nuestros resultados, aprendiendo de ellos y reemplazando las acciones y las conductas ineficaces con algunas eficaces. Muy bien. Por cierto, te estoy recomendando para que supervises la siguiente versión del programa. ¿Lo podrás hacer? ¿De veras quieres que me haga cargo de la versión siguiente después de lo que pasó con la anterior? No te volverás a equivocar nunca. Además, acabas de aprobar un programa de capacitación bastante caro, ¿no? Cuando empezamos, les prometí compartir un tipo de rendir cuentas que les daría el control sobre su vida de trabajo. Espero haber cumplido con ese propósito, pero así como nadie nos puede facultar, nadie nos puede hacer que estemos dispuestos a rendir cuentas. Cada uno de nosotros tiene una alternativa de sentirse controlado por otros o por las circunstancias externas, o tomar control de su vida de trabajo, aceptando el presentar cuentas de nuestras propias acciones y resultados. La elección es nuestra. Para ser responsable, hay que decir soy el dueño y verdaderamente sentirlo. Hacer un acuerdo claro y escribirlo. Identificar los beneficios de completar una tarea y evitar el síndrome de nosotros, asegurándonos que todas las tareas tienen un dueño. La etapa de facultar incluye decidir los pasos individuales que se necesitan tomar para alcanzar el resultado. Pedir ayuda a los demás si es necesario. Superar las barreras y mantenerse en ruta. La etapa de rendir cuentas incluye el revisar si se ha completado cada paso del acuerdo. Si los resultados son buenos, hay que celebrar el logro. Si no, hay que evitar el echar la culpa. Tomar la responsabilidad de corregir el problema y aprender de la experiencia para hacerlo mejor en la próxima ocasión. Al ser alguien que da cuentas, la gente notará que es el tipo de persona que hace que sucedan las cosas y todos sabrán entonces que pueden contar con usted.